Tuya que ingeante. La cultura solo afro-ecuatoriana. Don Telmito, buenas tardes, ¿cómo está? Bien nomás. ¿Y usted cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Hola, mijita. ¿Qué? ¿Mudita es? No, don Telmito, discúlpeme. Ya. Hasta luego, Carambas, hasta uno, luego. tienes que saludar. Estos guapritos de ahora. Qué bestia, sí. Cuéntame, para ti, ¿por qué es importante el saludo? Para empezar a tener una interacción con las personas. Para hacer amistad más que todo. Un estrechón de manos obviamente es una cordialidad también. Esa es parte de la educación que nos han dado nuestros padres. ¿Tú ves que en las calles la mayoría de la gente saluda o ya no saluda? Pues hay algunos que sí saludan, la verdad, pero son muy pocos. ¿Y cómo se siente cuando no le saludan? Para mí me siente lo mismo me da. Si me saluda, saluda. Si no me saluda, con tal de que yo me llevo con todos y acabó. No me siento mal cuando no me saludan. Pero sí, estando en una parte de que alguien llegue y no diga nada, sí me asusta. Al no ser correspondido sobre el saludo, entonces prácticamente no hace sentir fuera de la sociedad. Ver que se cruza de la nada es súper raro. Sí. Y es decepcionante. Aunque las personas a veces no cogen el saludo, dice que Diosito Jesús que acepta el saludo que estamos saludando. ¿Quiénes son la mayoría de personas que no saludan? ¿Qué sector? ¿Qué edades? Empezando por los más jóvenes, digamos, es drástico. Prácticamente lo que es urbano. En el sector rural es más cálido el apego, esta interacción social es más cálida. Vuelta aquí en la ciudadanía, hay veces que personas que te conocen se hacen los locos. Sí. Hola Anita, buen día, ¿cómo estás? Quizá hemos olvidado transmitir el saludo con el método más eficaz, que es el ejemplo. Cuéntame ahora, ¿por qué crees que estas personas tengan esta actitud de no saludar a sus semejantes? Digamos que porque por interacciones se creen un poco más que otras personas o dicen, no, literal, yo no saludo, a mí me saludan. Ellos ya se creen, no sé... ¿Qué será? Los divinos. Ya no tienen ese calor de salir, comunicarse, conocer, ni en las mismas familias creo que ya se conocen ahora en la actualidad. Yo pienso que debe ser por el occidentalismo, la verdad. O sea, esta cultura en verdad ha hecho más que unir, separar a la gente. Bueno, la importancia del saludo radica en poder generar una cultura de paz entre los seres humanos y asimismo poder hacer sentir al otro como parte de un conjunto. ¿Usted dónde cree que se aprende el saludo? ¿En el hogar o en la escuela? No, todas normas morales, valores, etcétera, es en la casa. A mí me enseñó mi mamá y en la escuela. Yo tenía tal vez mis 4 años por ahí y cada vez que yo estaba con ellos y asomaba algún conocido era de ley. ¡Ey, saluda, me decían! Supongo si yo entraba sin saludar. Se iba a la visita, más luego ya nos decía, ¿por qué no saludaste? Y con sí. Lo que nos daba, pues con el correa, con lo glacial, lo que sea. Pues así era antes, ¿no? Nuestros padres nos inculcaban todos nuestros valores, principalmente el saludo, ya sea a la buena o a la mala. Cuéntame tú, ¿qué formas nuevas has visto de saludar en la sociedad? Digamos que ahora simplemente con el puñito en la mano. O si no, agarra con la pierna, ¡pum! Te pone en la otra pierna. Me gusta saludar así, como que diciendo, ¡hey! ¿Qué más? Así de cuadra a cuadra. Prácticamente por palmadas en las manos, todo eso. ¿Y tú cómo ves esas nuevas formas de saludo? No es lo mismo que tener una conversación así, ¿no? Dependiendo el respeto, prácticamente a los, digamos así, a los ancianos, no se va a saludar, habla mi pana, todo bien, un saludo, no. Siempre, caballero, buenos días, buenas tardes. Por no saludar, a uno ni trabajo no le dan. Debería haber esa unión, ¿no? Esa unión de que tal vez pertenecemos a la misma tierra y el mismo hecho de vernos, o sea, tal vez podría decir, ¿qué tal? Un hola, ¿qué más? Claro. Pienso que no está de más, ¿no? Y finalmente saludemos a todos, pues por eso no se nos van a caer los dientes. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.